Hola, muy buenas tardes a todos. Pablo me ha pedido una presentación muy breve porque él ya va a dedicar parte de su conferencia a presentarse. Solo diré que estamos en la conferencia número 9 de este ciclo de introducción, de este curso de introducción al arte contemporáneo que lleva por título ¿Qué se debe? Y pues hoy nos acompaña Pablo Capitán del Río, que nos va a hablar de las conexiones entre su trabajo y la obra de Joseph Beuys en una charla que ha titulado Voglio vedere i miei montagne, un acercamiento a la obra de Joseph Beuys. Así que os dejo con él. Gracias. Bueno, pues gracias por venir. Primero, gracias por invitarme. Y va a ser una expo un poco extraña, porque, extraña, no sé si yo tampoco he ido a muchas expos en mi vida, muchas conferencias, pero va a ser sobre todo imagen y yo comentaré la imagen. No voy a poner ninguna foto de la obra de Joseph Beuys, va a ser solo imágenes que he recuperado de cuando yo hice una presentación a final de carrera, en el 2006, y luego vídeos que me gustan y obras mías, y comentarlas. Y me gustaría que fuese como una cosa corta y que hubiese más tiempo para diálogos. Si queréis preguntar o preguntar sobre alguna obra o lo que sea, pues bien. Voy a empezar con esto, que, a ver, lo voy a hacer todo un poco caótico, va a ser todo, que no hay un hilo muy lineal, pero bueno. Esto es una secuencia de una película de 1960 de Jacques Becker, que se llama Le Trou, una película carcelaria sobre la cárcel. Entonces, cuando la vi, de repente esta secuencia me dejó muy volado. Y es el agente que revisa la comida que le mandan los familiares a los presos. Entonces, ese hombre se dedica solamente a manipular la comida para ver si dentro llevan limas o navajas o dinero o lo que fuese. Vamos a verla, a ver qué pasa. En 2014 yo hice una variación sobre esa pieza en mi taller y bueno, lo que hice fue como reproducir a mi escala, que decir, con mis capacidades, lo que pasaba en esa película, pero prolongándolo hasta el infinito. Que decir, realmente este vídeo, bueno, yo nunca lo he puesto, que es decir, una cosa que yo hice por gusto, porque había como una especie como de salto metafórico en el hecho de esta acción perpetuada, ¿no? De romper la materia con esa condición. Y si eso podía tener un eco en el plano de la escultura, es decir, si podía ser un ejemplo de la práctica en la escultura. Entonces, bueno, son un vídeo como de 8 minutos. Voy a poner un trocillo y...
Claro, realmente lo complicado para mí era sobre todo el tema de los tiempos, que es decir, en la película lo fluido de esos procesos, lo que el material se manipula a través de una intención, claro, de buscar algo dentro de él. Pero estaban tan perpetuados en el tiempo, que es decir, estaba tan acostumbrado ese hombre a hacerlo, o estaba tan bien hecho, o era tan buen actor, que yo tenía que ensayar mucho para poder hacer esto en mi taller, que realmente, claro, si lo piensas, de repente lo que son un montón de materias diferentes. Cada materia tiene un significado, es decir, no es lo mismo partir un bacalao que partir un trozo de yogur y hacerlo así con el cuchillo. Entonces tuve que ensayar mucho para hacerlo. Y esta obra, ya digo, no se enseñó, o sea, que la hice pues como una pesquisa, o sea, la hice por gusto. Y era todo el rato así. Os voy a poner una serie de imágenes, casi todas son de esa carpeta del 2016, porque cuando me propusieron ahí lo de hacer una conferencia sobre un artista que no fuese yo, quiero decir, me supuso un conflicto muy importante. De hecho, sobre todo por el plano de cómo enseñar una obra y después enseñar la mía. Y si en ese ejercicio de enseñar, como que afloraba una comparativa entre obras de arte, una cosa bastante problemática. Entonces lo que hice fue buscar archivos de una presentación que hice en el proyecto final de carrera, en 2006, en el que yo recordaba que había imágenes de Joseph Beuys y alguna obra. La obra no voy a enseñar, pero voy a enseñar una serie de imágenes y algunos vídeos, y a ver si por ahí puedo dibujar un poco lo que para mí supone Joseph Beuys. ¿Y por qué elegí Joseph Beuys? Pues porque, a ver, tampoco resumirlo, pero bueno, porque la obra de Joseph Beuys para mí está viva, es decir, está viva además por encima de Joseph Beuys. La obra de Joseph Beuys no necesita a Joseph Beuys, a su figura. A mí me conmueve, es una obra que yo la veo y me sigue diciendo muchas cosas. Suceden algunos problemas, porque Joseph Beuys es una figura que se enseña en las facultades todo el rato y la imagen se gasta. Entonces eso es un problemón, porque igual deberían usarse menos las imágenes, quizás en cierto modo. No sé, vamos poco a poco. Os voy a enseñar una imagen que he encontrado. Vale. Una imagen que encontré ayer por la noche, que estaba ahí como buscando imágenes de Joseph Beuys sin sombrero. A mí me encanta esta foto, me parece súper bonita. Es de una conferencia que dio, tiene varias. Y bueno, como él es siempre como tan... O sea, se le ha hecho tan reconocible, porque realmente era una persona con muchísimo carisma, ¿no? Era un hombre muy magnético, muy fascinante. Tenía una mirada muy especial. Pero sí, claro, siempre como eso, lo que decía, como las imágenes se desgastan, pues al final siempre se le asocia con el sombrero y el chaleco y todo esto. Entonces, esta conferencia que dio, que no recuerdo, no sé si pone qué año fue, pero bueno, da igual, pues me sorprendió, me pareció, bueno, que me gustaba. Y encontré, buscando en ese archivo, este GIF, que es como una película en la que se ha quemado la parte de la que el posador ensaya.
pero me parecía que un poco es él también, ¿no? Es que no sé, estoy intentando dibujar una figura que Joseph Beuys, para cada persona es una cosa, pero no quiero decir nada concreto sobre su figura, más allá de eso, rodearla a través de imágenes que a mí me interesan o me conmueven, o bueno, un poco así. Esta es una de las imágenes que encontré en esa presentación que hice en el 2006, pues en la facultad. Yo estudié en Granada, esto fue con Víctor Borrego, que es un profesor de Granada que es amigo y es muy brillante. Y bueno, quizás fue con el que realmente encontré un poco la capacidad de réplica, ¿no? Como la necesidad de un muro para donde reboten las cosas que propones y que te escuchen, ¿no? Y que la voz propia se desarrolle. Y bueno, pues esta foto no sé si la usó él o la usé yo, pero me gustaba mucho esta imagen. Y luego, esta foto, que también estaba en esa carpeta, esta foto es de Joseph Foster, que era un paciente psiquiátrico de un hospital. Pertenece a la colección Prinzhorn, que es una colección de arte de pacientes psiquiátricos. Tengo por aquí una imagen del hombre. Bueno, pues era un psiquiatra y él no es que inventase esa colección, pero bueno, en esa fundación, que era la Universidad de Heidelberg, tenían un hospital psiquiátrico y bueno, pues propiciaban que que los pacientes desarrollasen la parte creativa como una extensión terapéutica del tratamiento que llevaban. Entonces este hombre no es que inventase la idea de hacer una colección, pero él la desarrolló hasta que al final, bueno, hicieron como 5.000, además de 5.000 obras con este tipo de sustrato, ¿no? Ahora quiero enseñar, pero perdonad el baile de pantalla, que está como un poco todo caótico. Es que un poco, yo soy un poco así, la verdad. Total, ¿eh? Bueno, a ver, lo que encontraba es que en esa carpeta también había como un texto que me sorprendió encontrar, lo que me gustaba mucho, que iba sobre la mirada. Que realmente es lo que habla esta imagen, quiero decir, entre esta imagen, ¿vale? Y esta imagen, que a mí me fascina tanto, o sea, un hombre con vendas y con zancos, es decir, anda a zancadas enormes, pero está con una venda puesta. Me recordaba, o sea, me sacaba como a la memoria este tipo de frases que ahora, hoy en día las leo y no estoy de acuerdo, pero que me gustaban mucho. Decía, el lenguaje sabe que el mundo nos entra por la vista solo en apariencia. De hecho, nos sale por la mirada. O sea, esta idea de que el mundo nos sale por la mirada. O sea, una imagen que conviví con ella permanentemente, o sea, es muy fuerte. O sea, me parece una locura en realidad. Y hay esta foto, que esta sí que recuerdo que la usaba Víctor Borrego, el profesor que tuve en Bellarte, que habla también sobre la mirada. Y esta imagen, la del escriba sentado. Esto es una escultura egipcia. Y lo fascinante de esta imagen, según recuerdo como él la contaba, es que aquí hay una trampa, sucede una dislocación. Si miras los ojos, piensas que la mano se mueve y transcribe tu mirada. Si miras la mano, se queda quieta y la mirada te sigue mirando. O sea, hay una especie como de círculo que se cierra, ¿no? Una especie como de mecanismo, ¿no? De trampa, ¿cómo se llama? De artilugio. Y esto de la trampa, pues me trajo también a otro vídeo que tenía yo en esa época, que me gustaba mucho y que después lo he vuelto a usar, que es sobre, bueno, una entrevista que le hicieron a Jorge Oteiza, el escultor vasco. Y en un fragmento de esa entrevista hay una parte muy chula, bueno, a mí me gusta mucho, que tiene un poco también que ver con esto, con la trampa, y que, aparte de que me gusta cómo habla y cómo pega golpes con la tiza sobre la pizarra y tal, bueno, a ver qué os parece. El hombre es pastor del ser. Pastor del ser, sí. ¿Y el artista? ¿El artista qué es? Cazador. Cazador del ser. ¿Y qué es arte?
Que es arte, en euskera, en vascuence es trampa. Es trampa. Artista es tramposo. Hacedor de trampas. Eso es interesante. ¿Trampas para qué? En la prehistoria, para cazar al animal, para sustento físico, pero también para cazar a Dios o cazar protecciones, cazando el ser estético. Bueno, toma ya, ¿no? Ahora voy a poner una obra que hice en Bilbao, cuando estuve en Bilbao Arte, una residencia que me invitaron, bueno, que estuve primero de residente y luego hice una expo allí. Las salas eran dos salas. En una de ellas había este tipo de objetos, esto que está por aquí, a ver si se ve, esto. Y en otra había otro tipo de instalación. Pero, bueno, son trampas. Y, a ver. Son trampas de equilibrio. Son trampas de equilibrio. O sea, son trampas, es una especie como de sistema muy sencillo en el que se pone el cebo al fondo de ahí. Y cuando el animal entra, por su peso, la pieza se vuelca y la tapa se cierra y el animal se queda apresado. Es decir, el animal no sufre ninguna agresión, eso es lo que su peso es lo que activa el mecanismo, la espoleta, y funciona la trampa. Ahora bien, la progresión de las trampas eran como de 5 o 6, desde una cosa así de pequeña hasta que de repente la última pues eran donde podían caber como 2 personas. Pero el asa tiene el mismo tamaño de la mano que sujeta. Eso me parecía chulo. Bueno. La otra parte de la sala era esta instalación. En 1983 hubo una riada en Bilbao brutal. Se murió un montón de gente, se rompió un dique y todo el casco viejo se anegó. De hecho, vamos, los coches y todo, hubo un montón de muertes. Entonces, de hecho, en las calles de casco viejo hay placas donde se ve hasta aquí llegó el agua, la riada, ¿no? Y bueno, me gustaba esa idea por temas personales, de que me recordaba un año que para mí tiene cierta importancia. Y bueno, pues en Bilbao, cuando tuve ahí la posibilidad de hacer una pieza instalativa, hice esto. Estos son animales trogloditas, de estos que viven en las cuevas, que no ven la luz. De hecho, muchos son ciegos. ¿Qué pasaba? Que cuando el nivel del lodo estaba todo a la misma altura y los animales también, en esa especie como de simetría, ¿no?, vertical, cuando entraba en la sala, de repente, pues como sucede en los charcos, que el agua por encima tuya refleja lo que hay encima y lo que hay debajo. Entonces daba una sensación de que estaba en otro medio, en otro sistema, ¿no? Ahora voy a poner unas fotos que encontré, que también estaban en la carpeta esa tan antigua, y que, bueno, a mí me fascinan mucho porque son este tipo de piedras. O sea, yo estoy intentando como hacer vínculos con imágenes que me recuerdan a la obra de Beuys en algún plano. Si acaso después lo podemos hablar. Estos son un conjunto como de 400 piedras, que son como bolas, que se encontraron, bueno, que se siguen encontrando en Escocia. Son de la época, eso, entre el 3000 y el 2500 antes de Cristo, y no se sabe muy bien para qué se usaban. No se sabe si son estudios geométricos, pero para qué, o si son amuletos o algún tipo de protección. Pero a mí me gustaba la idea de pensar que ese tipo de formas que rodean una masa opaca y densa que pesa, en realidad lo que estaban diseñadas era para que la cuerda se sujetase y pudiese ser usada en algún tipo de fuerza centrífuga. Entonces, estaba buscando y encontré este tipo de
tipo de armas, ¿no? Que son volúmenes que pesan mucho y de repente la sujeción dibuja y construye la forma y la superficie, ¿no? Y la geometriza. Entonces, quería poner, o sea, me venía como directamente a la cabeza esta obra de, no sé si es 2016, 17. Esta obra se llama Jíbaro. Me invitó un compañero artista, me invitó a una expo en Los Ángeles, pero había una premisa, y es que la obra no podía medir más de 4,7 centímetros, o sea, 4 centímetros con 7 milímetros, por tema de transporte, etcétera. Entonces, estaba en mi casa y buscando objetos que podían tener ese tipo de dimensiones, vi que, pues, que tenía en el frigorífico un huevo que medía justamente eso. Y también tenía un huevo de avestruz. Entonces, ¿qué es lo que me gusta de esto? Que de repente, en una geometría desarrollada hacia otro sitio, se genera una nueva geometría. Es decir, la forma en la que los volúmenes se amoldan a un volumen previo dibuja una geometría nueva. Y bueno, pues Jíbaro, obviamente, por la referencia a estos pueblos que reducen las cabezas de los enemigos, ¿no? Que lo hacen como pequeñitos, como trofeos. Luego encontré, hablando un poco de Joseph Beuys, bueno, volviendo a él, aunque tampoco, aquí no estoy haciendo ni puto caso, pero bueno. Bueno, la obra de Joseph Beuys para mí es como muy, bueno, para mí, quizá para mucha gente, es una obra muy inmediata, es decir, tiene muchas huellas, se percibe enseguida la factura, ¿no? La forma en la que está hecha, bueno, que tiene como algo muy cálido, como muy manifestado cómo se ha construido esa obra, o cómo se ha manipulado, cómo la impronta del proceso se queda tangible. Pero encontré esta foto, que por cierto, este catálogo, que es el que yo he echado mano estos días para plantear esta conferencia o charla, como se llame, están todas las culturas en blanco y negro, que es una cosa rarísima. Ya hablaremos de esto luego. Una cosa extrañísima, o sea, los dibujos tienen color, que más son maravillosos, pero todas las culturas en blanco y negro, además con un grano muy marcado. Son imágenes preciosas. Pero claro, de repente otro tipo de dimensión. Bueno, pues hay una escultura que yo no pensaba que era de él, porque él... Vale, es una especie como de estructura, como un estudio de poliedro, en el que está hecho con varilla de madera, y hay como una geometría que se imbrica y de repente construye otro modelo, y ese modelo construye otro, que es decir, lleva un trabajazo alucinante, porque hay que cortar cada arista y hacerlo ensamblada. Y esto en Joseph Beuys me sorprendió, como en plan, no le pega, o sea, no es como el tipo de procesos que yo estoy acostumbrado a ver en él, ¿no? Que espero. Entonces, bueno, es como este tipo de formas, ¿no? Pero mucho más compleja. No puedo enseñar la foto porque no quiero enseñar ninguna obra de Joseph Beuys, pero es como algo así, pero que lleva como al extremo. Entonces, bueno, pues me dio como la oportunidad de hablar de una obra que hice, pues fue para Elche, para una expo que me invitaron, que eran los 5 poliedros de levadura platónica. 5 poliedros platónicos de levadura. Y era este tipo de objetos, bueno, son 5, no hay más variaciones posibles a nivel geométrico, es decir, son 5 poliedros platónicos porque todas las caras son iguales. Después está el tetraedro, el octaedro, el dodecaedro, etc. Y yo lo hice en levadura fresca, levadura esta de pan. Porque me interesaba que lo que sucede es que entre la naturaleza y la construcción humana, ¿no? Entre la huella humana y el material que aflora y se manifiesta, había como un proceso cruzado, es decir, una forma geométrica limpia en un material netamente vivo se iba cruzando con una forma orgánica, una forma variable, en un material que se iba muriendo, se iba fermentando y se pudría. De hecho, olía fatal. Entonces, voy a poner un ejemplo, a ver.
Tiene como algo de respiración, ¿no? Como de neuma, de cosa que se insufla y se apaga. Bueno, sobre todo era por eso, por ese tipo de forma de leer la imagen entre dos claves, entre lo cristalino y lo puramente matérico, ¿no? O lo vivo. Y luego lo siguiente que se me ocurría, así viendo imágenes que podían tener que ver con lo que pensaba que se puede contar en este formato, era esta pieza que además la habéis usado para el cartel, ¿no? Que más me gusta mucho porque la he puesto en blanco y negro. Y yo como de repente estaba tan fascinado con que toda la escultura era en blanco y negro, estaba como... bueno, en fin, sin más. Y es verdad que tiene su sentido. Claro, pues bueno, estas son una pieza que no sé de cuándo es, 2017 quizás o por ahí. Son una montaña de agujas de latón. La traigo justo después de la otra, porque en realidad, aunque parezca una construcción caótica, y bueno, remite como a una montaña de bosta, ¿no? De vaca o de... Tiene como algo, un eco como de un animal grande, ¿no? Que ha echado el excremento. Son agujas de latón que en realidad por la propia personalidad del material o algo así, se imbrican y van construyendo esta especie como de bolas, ¿no? Y son como un poco pegajosas a nivel matérico, es decir, sin serlo se van como imbricando entre ellas. Y tiene algo también como de espumillón de Navidad. No sé, tenía como ahí como una doble lectura que, bueno, me parecía que de algún modo en esta pieza sí que se puede leer ahí como un equilibrio extraño entre la geometría y el puro derrumbe, ¿no? Del material. Y esta pieza formaba parte de una exposición que hice en Santa Fe, que tenía que ver, bueno, que sobre todo utilizaba elementos que venían del campo. Elementos que mi taller está como en la afuera de Granada, entonces estoy rodeado de La Vega. En La Vega hay pues, mucha agricultura, etcétera. Entonces, buscando como ese tipo de elementos, que además, de hecho, Josep Boy se crió en la zona del Bajo Rin, que también él, pues de niño, vamos, según he leído así y tal, se acostumbraba como a ese tipo de maquinaria, etcétera, en la que eran máquinas en las que, bueno, eran máquinas sencillas, en las que tú podías ver todos los componentes y visualmente podías entender cómo funcionaban. Y de hecho, muchas de sus piezas, de algún modo, sí que recogen ese tipo de forma de entender el mecanismo como una consecución de acciones de objetos, ¿no? Eso es interesante, quizás. Esta es la sala, esa es la montaña esta de latón, de Boñiga. Había como una escultura suspendida muy grande que eran como compuertas de regadío. La Vega se riega por compuertas de regadío, o sea, hay como canales de riego, se van abriendo y cerrando y eso anega los campos y los van como regando por días. Y al fondo, bueno, aquí hay una pieza que está como en la esquina. Estas señales de camino rural, no sé si os suena, porque hay como esta especie de rectángulo con la diagonal. Una estaba hecha de azufre y la otra de polen de pino, que también son materiales que Josep Boy, de algún modo, sí que están muy cercanos, ¿no? Este tipo de materiales entre naturales y minerales. Bueno, no sé. Creo que de algún modo sí que ahí sí que hay una influencia como muy, muy limpia. Y esta pieza, que de hecho no he puesto detalle a propósito, es en la esquina de la sala, que era muy alta, y estaba hecha con pasta cicatrizante, la que se usa para los injertos de las plantas. Es una especie como de mezcla de resina de pino con humo y con, no sé si lleva fósforo o algo así para que no se infecten. Entonces, claro, la movida es que Josep Boy, o sea, no sé si conocéis su obra, pero tiene un lenguaje muy reconocible, es decir, es muy difícil, o sea, ocupa un espacio enorme alrededor suya. Es muy difícil hacer obras, si estás viendo su obra, es muy difícil hacer obras sin que de algún modo te colonice. Entonces, sobre todo hay obras muy reconocibles de él, como los trineos, etcétera, que te pueden fascinar durante una época, pero creo que es necesaria una distancia para poder seguir trabajando. Y bueno, esta obra, por ejemplo, me pasó así. Es decir, él utiliza mucho pues, fieltro, grasa, cera, este tipo de cosas. Y claro, de repente utilizar un material untuoso. Él hizo una pieza que era como un triángulo de esquina, que hacía una diagonal, una pieza brillante, la verdad, para mí. Y claro, aquí de repente, si yo uso eso, ya de algún modo, cuando yo la hacía, yo le veía la necesidad de hacerla, pero ya sí que está sospechando que de algún modo te está acercando demasiado a la obra de Josep Boy. Y eso tiene como su complejidad. Y por eso, claro,
cuando suceden ese tipo de interacciones en la que estás trabajando en algo y la obra de alguien la tienes presente o la has visto y está ahí en la cabeza, la obra de Josep Boy, a mí me sucede por lo menos que se quede grabada. O sea, tengo imágenes de Josep Boy que entran y ya no salen y están ahí metidas. Claro, de algún modo te hace sentir de una forma diferente a como quizás sentirías si no lo hubiese visto antes, pero claro, o sea, es imposible saberlo. Entonces, lo que yo disfruto más cuando estoy ahí como trabajando en obras y sobre todo me meto en una y después en la siguiente, y por eso cambio entre procesos y medios, es un poco la sensación de pisar nieve virgen, que es decir, de que no hay una pisada anterior a la mía, sino que estoy como un poco tocando algo que está recién limpio. Esta obra tampoco la enseño nunca, es como, no sé, será 2014 o 13, por ahí. Y son bloques bueno, son ladrillos, que, bueno, los sumergí en ácido clorhídrico y que se empapasen. Y luego los pongo en el taller y los dejaba ahí. Entonces el ácido clorhídrico con el, pues no sé, con el carbonato cálcico, lo que fuese, va construyendo esa especie como de nieve, como de tierra virgen, y la obra se llamaba Cultivar el talento. Y bueno, eso me parece que venía a cuento con ese tipo de sensación, ¿no? De cuál es el espacio propio para trabajar y cuál no. Y esta obra venía, no sé si voy muy tarde ya o no. Sí, o sea, llevo poquísimo en realidad. Qué obvio. A ver. Bueno, sí, bueno, esta tarde he encontrado ahí, claro, eso, con lo de catálogo que estoy usando, que son todo en blanco y negro, que a mí me desconcertaba mucho porque yo me he acostumbrado a mirar las obras de Josep Boy en este libro. Y claro, esta tarde, cuando estaba revisando así un poco pues las imágenes que yo puedo utilizar de mi obra para vincularla con la suya o dibujar su figura dentro de mi imaginario, como se llame, pues hay una pieza que me gusta mucho de él. Que es una pieza, si queréis, o la describo. Aquí está. Bueno, es como un cuadrado de madera, así grande. Tendrá como, yo calculo que como 1,20 m. Y entonces, un poco en diagonal, en el centro, hay como 4 tacos de cartón que están puestos como en diagonal, o sea, como en rectángulo. Entre esos 4 tacos de cartón hay un vinilo y delante hay una especie como de peana de estas de madera fresada, esta que tiene como la forma curva, negra, y luego una forma rara que parece como entre cartón y hueso, con una forma como de fémur o algo así, que está como casi centrada en el vinilo, pero un poco para arriba, o sea que no coincide. Y el vinilo y todo lo demás está pintado como de un gris muy mate, así como un gris neutro de estos fotográficos. Esta tarde, cuando estaba mirando así fotos por internet, he visto que esta pieza es roja. Y me ha roto un poco la cabeza porque no es lo que yo pensaba. Entonces, bueno, esta pieza es del 2016 o por ahí, la hice también en Bilbarte. Se llama Turista. La foto es muy mala, pero bueno, no sé si se puede ver. Es como una síntesis de una estructura muy, muy básica, que recuerda un poco a lo de los pajaritos, ¿no? Donde se le pone la sepia o el comedero. Hay un fémur y luego este vinilo que está hecho con DM, es decir, con madera. Y en Bilbarte tenía como un láser que te podía dibujar como líneas muy finas. Entonces hice como un diseño de vinilo. Y esta pieza, no sé, me sigue gustando cuando la veo. Pero me ha quedado un poco, para mí es un poco lejana, pero está bien. Este es el rojo que tiene la escultura que digo. Y este es el gris que yo pensaba que tenía. O sea, nada que ver. Es decir, no puedo echarle cuenta. En fin. Te traigo una cosa más. Bueno, sí, entonces, claro, el tema de la escultura y el color, ¿no? Y lo complicado que es, por lo menos para mí, pensar en pintar una escultura. Es decir, en Josep Boy casi todas las piezas son los materiales que son. Es decir, no hay nada en lo que... Nada parece que es lo que no es. Es decir, si hay hierro, se ve el hierro. Si hay madera, se ve madera. Y, en cambio, yo
he trabajado más bien al contrario, y mira que en realidad me supone cierto conflicto. Pero claro, el tema de la pintura en escultura o en tu fuero interno lo tienes muy, muy asimilado, que tienes que usarla sí o sí, porque la construcción mental te lo pide, o realmente es muy complejo, o sea, es decir, está muy cerca del maquillaje, claro. Esta pieza, que bueno, la puse aquí en Murcia, en el espacio de Ar 9 que tenía antes, se llama el cebo. Es una progresión, o sea, yo lo utilicé, o sea, mi argumento propio para usarlo es que era una especie como de cubismo temporal, es decir, era el desarrollo de una piña desde su parte estadio verde hasta el estadio maduro. Está pintado con óleo y era un molde de la piel de piña y bueno, era una especie como de labor de chino. Pero me parecía que tenía su sentido. No sé si hoy en día yo haría este tipo de piezas. Esta pieza me gustaba también porque la planta es pentagonal y lo interesante que tiene este tipo de plantas, este tipo de geometría, otra vez volviendo al tema, es que si tú la rodeas, como bulto redondo que es, te ofrece simultáneamente pues 2 caras y 3 caras. 2 caras son un plano que avanza hacia ti y 3 caras se construyen para mí ya como un volumen entendible, comprensible visualmente. Entonces había una especie como de alternación, ¿no?, entre la forma de comprender el objeto visualmente. Esta pieza, otro tipo de ejercicio que yo he usado con el color, nada que ver, pero bueno, era una réplica de una chumbera, estaba hecha con resina de poliéster y fibra y no sé qué, bueno, y llevaba un isótopo fluorescente que absorbía la luz de la sala y cuando se cerraba el museo y nadie estaba ahí para verlo, bueno, quizás el vigilante o la vigilante, no sé, pero se iba iluminando. O sea, es que sudaba la luz que había absorbido durante el día, iluminaba la sala. Y me parecía como otra forma de abordar el color de la escultura sin que sea la condición rasante, ¿no?, que es que el material tiene ese color porque lo es. Es decir, el hierro tiene un color, la madera tiene otro. Y meter en escultura un color que no es del todo propio, pero buscar como un camino secundario, me parecía ahí que se podía extender como un campo de trabajo, o sea, como una forma de, bueno, una práctica. Esta otra pieza, del año pasado creo, o hace 2 años, se llama Pasarse el humo. Y también tiene que ver con esa idea del color y de lo que, bueno, del trampantojo, ¿no?, de lo que parece y no parece. Esto son unas piezas, lo que parecen hojas de tabaco, son láminas de estaño, que están repujadas, es decir, una hoja de tabaco real, le saqué un molde y luego repujé esto de que me va empujando la plancha y al final copia la silueta y luego la pinté con óleo y lo que se ve así como de cobre son como unos calderines, estos de frigorífico. Son una especie de estructuras que son como entre piel y tubo, son una estructura muy básica. Que no sé si se ve con detalle. A ver. Se ve, ¿no?, más o menos. Y luego, bueno, este proyecto es de un pueblo, de Genaguacil, que me invitaron, y tiene que ver como sobre la minería, etcétera, porque había como una tradición minera muy, muy antigua en el pueblo. De hecho, vamos, esa zona de Málaga, está en los montes de Málaga, en la Sierra Bermeja. Hay yacimientos de la época fenicia, o sea, súper antiguos, o sea, se ha usado por el ser humano y de hecho está llena de cuevas. Había un montón de yacimientos minerales, había oro, plata, un montón de minerales. De hecho, parte de los puertos mediterráneos se desarrollaron gracias a todo lo que había en esta sierra que se iba trayendo y propició muchísima riqueza. Pero eso se perdió. Y bueno, total, que el contexto del proyecto iba por ahí. Entonces había una parte del pueblo que estaba como un poco abandonada, que era como, bueno, un poco no, era un vertedero. Estaba lleno de mugre. Y está como en un callejón que ya justo en el contorno donde el pueblo acaba, pero no acaba. Es decir, ni era naturaleza virgen o salvaje, ni tampoco era pueblo. Estaba como una especie como de terrario extraño. Entonces lo recuperé, o sea, que lo limpiamos y lo pusimos bien. Y lo que se basaba este mirador
Es que son baldosas hidráulicas, o sea, estoy investigando cómo se hace la baldosa hidráulica, compramos una prensa y tal. Son baldosas hidráulicas que están mezcladas con abono, pero con abono no agresivo, es decir, no son nitratos ni fosforados, son quelato de hierro, que es un componente de un óxido de hierro. La sierra bermeja es roja por eso, la sangre roja también por eso, claro. Entonces eran una serie de variaciones cromáticas, lo digo por hablar sobre el color y cómo el color tiene que ver en la escultura, desde dentro o desde fuera, ¿no? Como piel o como emisión. Y cuando llovía, las baldosas sudaban ese quelato, no sé si veis aquí, ¿no veis que va como sudando, como que sangra? Y se iba filtrando en la tierra y alimentaba a la planta de alrededor. Que así volvía a la tierra más fértil de lo que era. Era de repente como una especie de pantalla liminal entre el mundo de arriba y... O sea, era como un suelo para el subsuelo, como una especie de pirueta arquitectónica, ¿no? Un poco. Y por supuesto todo esto se va... Claro, me preguntaban si va a durar mucho este color. Digo que no. Según va sudando se irá poniendo cada vez más pálido y más feo. Pero es que tiene, no sé... También Joseph Beuys tiene un poco eso, ¿no? Que sus piezas tienen como algo de celebración de la independencia de la naturaleza con respecto al ser humano. Es decir, hay algo de ese tipo de alivio. Es decir, ¿no? No sé. Bueno, y esto es lo último que os voy a enseñar. Esto es un proyecto que, sí, bueno, que lo hice en la pandemia en Granada. Está todo cerrado, por supuesto, será confinamiento. Este es el centro José Guerrero de Granada, está ahí en el centro de la ciudad. Está todo súper cerrado. Entonces nos propusieron algo, pero claro, no podía haber público, ¿no? Nadie podía entrar al museo porque las condiciones eran muy extremas. O sea, era como confinamiento casi absoluto. Entonces, bueno, este proyecto se llama el Museo Insolado. La premisa, o sea, lo que yo contaba, que claro, toda impresión fotográfica, el sol la va quemando y hay, bueno, la habréis visto supongo, en los kioscos, etcétera. Hay colores que duran más y otros menos. El rojo, por ejemplo, se quema enseguida, desaparece. El amarillo también. Y queda un poco de negro y sobre todo mucho azul. No sé si lo habéis visto en los kioscos de la calle, etcétera. Entonces lo que hice fue escanear todos los archivos que había en la fachada, todos los libros que publicaron, son todas vitrinas. Lo manipulé con Photoshop para que estuviesen como quemados. Y luego lo volví a forrar todo. Entonces parecía que el museo ya ha cerrado 20 años. Y daba muy mal rollo, en realidad. Incluso este tipo de postales, etcétera. Y me quedé como muy... O sea, me pareció como muy... Bueno, yo sé, pues. Me quedé como muy contento con esta idea de que con una cuña mínima, o sea, que decir, dentro de una grieta en la que todo está casi igual, de repente un pequeño retorcimiento pueda construir este tipo de escena. Y bueno, pues esta foto que me gusta mucho. Joseph Beuys en España, que se vino aquí un verano con Per Kirkeby, creo. Bueno, ya está. No sé. Bueno, maravilloso. Muchas gracias, Pablo. El caso es que cuando a mediodía hemos comido juntos y me ha comentado así por encima cuál era su intención en la conferencia y obviamente me ha sorprendido cuando él mismo se ha autocastigado o infringido autoimpuesto esa limitación de no poner ninguna obra de Joseph Beuys. Me ha parecido un ejercicio arriesgado, que lo es, y valiente también, por otra parte. Él me explicaba que su intención era sencillamente dibujar a la figura de Joseph Beuys a partir de su propia obra como artista, ¿no? Buscar como, pues eso, algunos elementos sobre los que luego poder hablar. Y tengo que decir que me ha sorprendido el resultado en general, pero sí que es cierto que tengo que darte las gracias porque en mi labor de comisariado como programadora de CENDEAC, en este curso de introducción al arte contemporáneo, una de mis intenciones era pues, ser lo más heterogénea o pues eso, tener una mirada amplia acerca de la práctica artística en el contexto español. Y creo que
Tu conferencia va a ser muy útil para entender que hay modos muy diferentes de pensar o de acercarse a la práctica artística. A mí quizá no me llame tanta la atención porque reconozco esa forma, ¿no?, de enfrentarse a algunas cosas. Yo, algún ejemplo por aquí de mente voladora, algún alumno de gente multitasking por definición. Entonces, me parece un regalo que de repente yo, por supuesto, conocía tu trabajo, está aquí presente tu galerista, hemos asistido a, pues eso, en los últimos 10 años, hemos visto pues, tu progresión y ya digo que ha sido muy útil ver esa pequeña reflexión que existe detrás de un trabajo maravilloso, ¿no? Y cómo, pues eso, cuáles pueden ser los detonantes o qué es lo que te mueve, ¿no? Pues es que te hayas detenido en el color de la escultura, nunca lo habría dicho, o sea, porque para mí eran obvias pues esas relaciones entre lo artificial, lo natural, entonces ha sido como muy enriquecedor y ya digo que te lo tengo que agradecer. Nada, en realidad estoy haciendo tiempo para que os animéis a hacer preguntas. Sé que la primera, iba a decir la primera cuesta, pero en esta ocasión me he equivocado. Hola. A ver, en primer lugar, enhorabuena por tu trabajo y gracias por tu charla, conferencia. Siempre hay una disputa con esto. A ver, ¿cómo lo formulo? Bueno, gracias también por compartir tu escritorio, que quizás es el equivalente contemporáneo a abrir tu alma. Pero yo te pediría que bajaras un poco más al barro físico. Y entonces, a ver, yo me he quedado con una cosa del principio, que has dicho algo así como proteger las imágenes, ¿no? Que no te gustaba que se vieran mucho. Si no recuerdo mal, has dicho que no te gustaba que se vieran muchas cosas de Voice, ¿no? Has dicho algo así. Que lo visteis mucho en la facultad, en la carrera o algo así y que te parece mejor salvaguardarlo. Y entonces, o sea, no es por disputar con esa idea en sí, que eso a lo mejor lo podemos hacer luego más en tono de charla, que me parece interesante, pero eso, te pediría que te enmarronaras y dijeras que cómo, más bien, salvaguardarías las imágenes, no tanto el por qué, no sé si me explico. ¿Me explico o no? Claro, si por ejemplo, a ver, si hablamos de un contexto académico, por ejemplo, una facultad donde hay asignaturas y tienes que entender, o sea, que tienes que saber un poco qué ha sucedido, qué es importante para el contexto que estudias, ¿no? Pues si el arte del arte, pues tienes que saber de ciertas figuras que están ahí y que han marcado. Josep Boy me he metido con uno de los más bestias que hay, es decir, es una figura totalmente insolayable, ¿no? De la escultura de este siglo. Y yo creo en ella, es decir, no es que porque me han dicho que es importante. Ahora bien, en el contexto académico las imágenes tienen que usarse porque están ahí. Ahora bien, también es cierto que a nivel personal las imágenes se gastan pues como se gasta una canción de música, si la escuchas muchas veces, ¿no? Hay imágenes que soportan más usos y que son tan proteicas que generan lecturas nuevas todo el rato. Hay muy pocas imágenes, en mi caso por lo menos, que consiguen hacer eso. Pero en general las imágenes se gastan. Si yo, por ejemplo, hubiese visto una obra de Josep Boy, que igual he visto 20 veces mal explicada, y después la vi en un museo y ya no me fascinó como hubiese sido capaz, si no la hubiese visto antes, pues de algún modo sí que te da un poco un baremo de que eso, ¿no? Te da conciencia de que la imagen se gasta. Eso por un lado. Por otro lado, es que no sé si te estoy esquivando la pregunta. No, a ver, yo iba más, claro, en el por qué lo entiendo, porque yo, no sé, sin entrar mucho en eso, o sea, entiendo por mi posición al respecto, tiene similitudes con la tuya, porque a lo mejor entiendo el erotismo de lo limitado, por decirlo de alguna manera. Pero el cómo, o sea, iría al cómo o quién se encargaría o de qué manera o cuánto de mostrar, no sé si, ¿sabes? Eso es imposible, que decir, no, se va a seguir haciendo lo mismo y me parece bien.
una especie como de lloriqueo al aire, es decir, no... no, está bien que las imágenes se usen. Vale, ya ahora, está, ahora claro. comprendo. Es que has dicho No, como- pero no, que justo se me estaba ocurriendo otra cosa que también es interesante, pero se me ha olvidado. Es que dormí un poco, estoy muy cansado. Estoy un poco tontito. No sé, igual ahora me acuerdo y te lo digo. Pero que me parece natural que las imágenes se usen y se desgasten, o sea, pues claro, o sea, tiene que ser así. Y lo del terreno académico no es una crítica, es decir, pues, obviamente la imagen hay que usarla porque para eso están. Pero también es verdad que, pues bueno, pues sucede eso, ¿no? Que sí, que eso, que hay como, o me sucede a mí que hay como una sensación de que cuando el ojo se acostumbra a algo, pues de algún modo ya lo está viendo menos y ya está, solo eso. Pero bueno, sí. Es que he visto que la introducción que mandé de la charla es una tontería enorme. O sea, la que mandé yo, quiero decir. Sí, tenía que estar muy, muy, muy atontado. Y eso Porque es como, lo he visto ahora. es como una consecuencia, o sea, como una consecución de obviedades. Lo digo para que nos riamos un poco, así también me río yo de mí. No sé si la tienes tú por ahí, pero... Dale, dale. No, no la tengo a mano. ¿No? Bueno, mientras la busco. Venga. Para mí, Pablo, tengo esa imagen de él, quizá errónea, no lo sé, pero es como el típico artista de taller. A su estudio lo llama taller, de hecho. Él es de su mono de trabajo y sus herramientas de calado. Estamos hablando de... No, cosa seria, de soldadura, pues todo tipo de, yo qué sé, de material de carpintería severo, etcétera. Bueno, de hecho, en el cartel habéis visto que él aparece, cuando pedimos una foto al artista, nos suele mandar una foto pues posando en una inauguración o directamente una imagen así. Él no. Él está entrando en faena, no mira la cámara, él está ocupado pues trabajando. Entonces, de hecho, así en redes sociales, si lo seguís, rara vez sube su trabajo terminado ya listo para exposición, sino que es más bien el proceso, siempre el pelearse con la materia, lo que bajo mi punto de vista suele protagonizar, ¿no? Las imágenes que compartes. No sé si es para protegerlas también, que no se decasten antes de la inauguración, que esto es una cosa que también sucede, sabemos que hay como exposiciones que ya se han visto antes de ir. No sé si es por eso o es por un apego especial que tienes por eso, el trabajo manual, ¿no? La relación, la fisicidad con la materia. No sé si nos quieres contar algo. Como hay tanta gente que está estudiando la carrera, quizá esa parte puede ser interesante. Bueno, a ver, la técnica en mi caso es como una práctica cotidiana. Es decir, yo, pues, si no tengo una idea que me lleve a hacer una obra o que tenga algo entre manos, o estoy como adormecido durante una semana, pues me pongo a hacer un mueble o pongo un suelo del cuarto baño. Es decir, también porque soy hiperactivo. Entonces, un poco de fuego. Pero también porque, de algún modo, a mí me sucede que yo trabajo muy rápido. Me gusta trabajar como un poco frenético, técnicamente. Quiero decir, voy haciendo las cosas y al final llega un punto en el que cuando eso se desarrolla como durante un rato, al final entras como en una especie de automatismo que yo lo disfruto mucho, o sea, es como una cosa muy, muy placentera para mí. Y además como que sé hacerlo, o sea, sé pensar en anticipar lo que hace falta hacer y cómo hacerlo, entonces voy como... Y ese tipo de motor, que puede ser pues, puramente práctico, como arreglar un grifo o lo que sea, de algún modo también mueve el resorte de otro tipo de ideas que después tienen pues, su salida en obra o en pruebas de obra o en bocetos o lo que fuese. Y también porque es más sano estar haciendo ejercicio, ¿sabes? Como... no sé, Bueno, qué interesante. Justo imaginaba una respuesta similar, porque al principio has enseñado alguna obra que dices, no, esto es de 2014, pero jamás lo he expuesto, es la primera vez que lo enseño. Y eso ya da idea de pues, cómo te relacionas, ¿no? en tu propio taller, y ahora incluso añades la parte ya ni siquiera artística, cambio eso, alicato el baño o hago lo que tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, ¿qué porcentaje dirías de producción puede salir de tus jornadas en el taller? O sea, ¿qué parte de hacer termina concretándose en una propuesta formal, ya material, definitiva, con un título, y sale de allí en una caja? Que es que esta mañana hablábamos de
la caja de transporte como aquello que sella la obra muy por encima del certificado de autenticidad. Es, una vez que está en la caja embalada, ya eso es como el bautismo. Pues es que el porcentaje no lo sé. Es que últimamente como me ha cambiado mucho los tiempos. Es decir, yo cuando empecé, por ejemplo, en Bellas Artes, yo hasta el último año no tenía ningún tipo de intuición de lo que podía ser mi voz, ¿no? Como la forma en la que yo podía trabajar y decir cosas que yo pensaba que tenían su necesidad de ser dichas. Y bueno, fue un suplicio, porque estar 5 años estudiando una cosa y no saber nada, pues es un rollo. Pero bueno, y después, qué decir, fue una cosa como progresiva de compaginar como pesquisa con trabajo alimenticio, hacer muebles por encargo y cosas así. Y eso fue cambiando y los últimos años, que no sé qué porcentaje hay de lo que, no, quiero decir, de lo que se genera en el taller o esas pruebas y luego después, como tú dices, se empaquetan y se mandan para que se vean. No lo sé. Lo que es cierto es que, bueno, pues tengo como mucho frente abierto y de algún modo también ya pues como que me conozco mejor, o sea que ya saben qué tipo de intereses pueden ser, no sé, pueden ser desarrollados en un contexto y otro en otro. Pero nunca me he guardado ninguna obra para después, eso también es cierto. No tengo ahí como idea reservada de, y si presento a no sé dónde, esto funciona mejor ahí. No, eso nunca lo he hecho. Pero bueno, quizás me pierdo algo. Venga, os he dado tiempo. ¿Puedo leer la introducción tan Sí, ridícula claro. que he hecho? A ver, ¿qué había propuesto Pablo para... No, que no llevo gafas, tú. Vale. ¿Qué había propuesto Pablo para el resumen de su conferencia Bueno, de para hoy? empezar, el título está mal, porque he descubierto esta tarde, he hablado con un amigo italiano y me ha dicho que no es... Bueno, a ver, el título es una instalación de Joseph Beuys del 1971. Entonces, claro, yo la busqué primero aquí, que es como el oficial, y ponía Voglio vedere le mie montagne, como quiero ver mis montañas, que es una instalación que hizo Joseph Beuys. Pero después por internet buscando, al final el título que hemos puesto es Voglio vedere i miei montagne. Entonces se lo mandé a mi amigo italiano y me dije, Pablo, está fatal escrito, o tiene que ser un giro de lenguaje que hace como un guiño muy elaborado, pero como he llegado tarde, pues ha quedado así. Y luego dice, bueno, sí. Buscará desplegar la capacidad de la propia imagen para construir líneas de lectura simultáneas tan análogas como divergentes. Es como, claro, ¿y qué me dejo fuera? O una cosa o la contraria, para todo. Y luego dice, no se pretende una conferencia al uso, en el sentido de una disertación en la que se conoce en profundidad el tema de divulgación, sino más bien insistir en ciertas claves o preocupaciones compartidas, reconocibles, que desde la distancia afloran en sus trabajos y que dan testigos de formas de abordar las preocupaciones estéticas, de entender la práctica artística como ejercicio de réplica al mundo o de un modo de dar relevo mediante imágenes a ideas que en el lenguaje de la palabra dicha pierden complejidad y disfrute. O sea, que no te lo crees ni tú, ¿no? Es que me metiste un montón de prisa, como Pablo, tienes que estar para mañana. pero no fue entregado mañana, fue entregado a los 3 meses. Estaba en una gasolinera. Estaba en una gasolinera y paré a tomar un café y escribirlo por el móvil. O sea, imagínate cómo... Bueno, yo sé que todo esto forma parte de la misma estrategia de no querer ofrecer ninguna imagen de ninguna obra de Joseph Beuys. Sí, ha puesto un par de fotos o vídeos de él. Sospecho que esto de no querer contar, disimular... De hecho, me ha pedido que no lo presentara, yo pensando que sería él quien iba a alardear un poco de currículum. Y ha esquivado esa parte. Entonces, mientras siguen pensando la última pregunta, cuéntanos, porque yo sé lo que pasó ayer, estás en medio de 1000 proyectos, o sea, ahora mismo tu carrera está en un momento efervescente, sé que no tienes ni un momento, o sea, cuéntanos, por favor, algo. Dinos, pues eso, ¿qué se cerró ayer? ¿Qué proyectos tienes así como a corto plazo? ¿En qué estás trabajando? ¿Y dónde te vamos a poder ver? Bueno, ayer lo que pasa es que me grababan lo de los premios Alhambra, que es como un premio que hacen todos los años, que seleccionan a 5 artistas y les pagan la producción y después se enseña en Arco, ¿no? Hacen un stand.
Y es bueno, un proyecto que está vinculado con la Alhambra o con Granada. Yo soy de Granada, o sea que un poco lo tenía como más cerca. Y nada, pues entonces eso, tienen como los plazos muy cerrados y ayer tenía que entregar la obra. O sea, tenía que dejar la obra terminada porque venía fotógrafo de Madrid para sacarme la foto. Y eso es lo que... ese era obvio. La obra, no va a contar nada porque tendréis que ir a Arco a verla. Y venga, residencias, alguna cosilla así. Sí, bueno, he estado estos 2 meses en Barcelona, que me invitaron de Hell House, que es una residencia así más o menos autogestionada, ¿sabes? Son gente que no es una fundación ni nada así. Son gente que le gusta el arte y lleva muchos años pues haciendo cosas, moviendo un poco la escena en Barcelona. Y he estado allí 2 meses y nada, y cuando acabe lo que tengo que hacer por aquí, pues me subiré a terminar la expo, que será el 12 de febrero. Y de ahí ya me voy a Arco, ya con varias cosas. No sé cómo hacer, no sé si es una pregunta realmente. Veo que tienes como muy de evitar, todo el rato es como muy esquivo, es más mucho así como escondiendo, no queriendo decir, o por lo menos parece que a lo mejor luego no es. Y ¿por qué te ha empujado, Tatiana, un poco y has tenido que hacerlo un poco por compromiso? Y has enseñado como esta cosa de la trampa, la referencia a Oteiza diciendo el arte como trampa o el artista como un tramposo, luego has enseñado tu trabajo como una trampa, o tu trabajo como una trampa, las piezas estas que eran como trampas. Y como iba de Beuys la cosa, Joseph Beuys, y has evitado, venía a ser también una conferencia que es como, él tiene esta forma de la lecture performance, es una persona que se le conoce mucho en su práctica por, bueno, él decía que no hacía diferencia entre arte, vida y política, y hablaba mucho, pues hacía estas conferencias muy performativas, ¿no? Trabajaba mucho de esa, su práctica tenía esta vertiente que era... Y digamos que tiene una carga política muy fuerte, ¿no? Que a lo mejor es un poco lo que yo también, bueno, una de las cosas que más he visto más redundantes de Beuys, ¿no? Como el arte como herramienta de transformación social. Has evitado hablar de toda esta carga política, entiendo que como la limitación que te has puesto también de no enseñar ninguna de sus obras. ¿Crees que, y a lo mejor esto sería la pregunta por terminar, ¿hasta qué punto crees que una práctica artística debes usar lo político de manera oblicua o tangencial para evitar efectivamente a lo mejor un partisanismo o para evitar un pillarse los dedos? ¿Perdón? Un partisanismo. Es como un caer en un... trabajar por una ideología. O entiendo que a lo mejor es como darte tomarte la libertad de decir, no me voy a alinear mucho con una cosa o trabajo mucho más a través de la poética y no tanto como mi trabajo no tiene este mensaje político. Es que no he visto nada, he visto mucha poética en tu trabajo, pero cero política. Y como Beuys tiene esta carga política tan... o él mismo se la ponía, como su trabajo, como realmente transformación, ¿no? De la sociedad y cambio social a través del arte. Sí, claro, por eso te hablo desde mi acercamiento a Joseph Beuys, que es de cómo yo lo vivo. A mí no me interesa mucho la figura de Joseph Beuys como activista, por ejemplo. O sea, entiendo que quizá por la época en la que le tocó, es decir, no sé si hoy en día Joseph Beuys hubiese desarrollado esa figura o ese personaje como lo desarrolló en los 70, 60, 80. A mí no es lo que me interesa, en el sentido... Me puede interesar planos de su acción, sobre todo en el terreno de la ecología. Eso sí me interesa más. Lo de los 7.000 robles, etcétera, eso sí. Pero lo del partido estudiante de los verdes, tampoco no sé mucho tampoco de la figura de Joseph Beuys en sí. Me fascina la persona en sí, pero es decir, toda esa dimensión social, etcétera, y la transformación, a mí nunca me ha interesado, que me ha dejado muy frío.
también es que mi práctica artística no se ha metido nunca, o sea, nunca me ha interesado ese tipo de campo como acción estética, o sea, como forma de trabajar en el arte. Entonces no es que lo haya obviado, es que simplemente el Joseph Beuys para mí que me interesa o que me mueve, principalmente está en la escultura, sobre todo en la instalación, quiero decir. Y en el dibujo sí, pero el dibujo me pilla a mí un poco más lejos. No sé. No sé si te he respondido tampoco. No, gracias. No sé si hay pregunta ni respuesta, ¿sabes? No sé, un poco. Bueno, pues con este maravilloso y precario o frágil equilibrio entre el mostrar y el ocultar, vamos a dar por finalizada la charla. La semana que viene, el miércoles, tendremos a Ana Barriga, que va a ser la clausura. Va a ser pues, un evento bastante loco. Después hay una inauguración arriba, tendremos un ágape al que estáis más que invitados. Así que muchas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, Pablo. Nos vemos la semana que viene.